Hasta aquí hemos analizado las diferentes etapas del desarrollo de una huerta orgánica. Ahora vamos a analizar cuáles son los cuidados y de qué forma podemos mantener una huerta orgánica. Bueno, bienvenidos. Nuestra clase de hoy es cuidados y mantenimientos de la huerta. Hay un elemento que quiero incorporar a todos los que ya hemos estado analizando en clases anteriores, y es el concepto de biotopo. Este concepto está en relación a otros dos temas. Uno es la biodiversidad y, por supuesto, ambos en lo que es un agroecosistema. Es decir, un sistema vivo, pero con características agropecuarias, es decir, tenemos una finalidad. Esto para aumentar la riqueza de nuestro sistema, lo que necesitamos es muchísima biodiversidad, es decir, vida diversa. En la medida que tenemos mayor biodiversidad, más sano es nuestro agroecosistema. Biodiversidad puede variar de acuerdo a la región o lugar del país donde vamos a tener la huerta. Sí, por supuesto, cada región de nuestro país forma parte de un ecosistema natural y la biodiversidad en cada uno de estos paisajes y latitudes geográficas es diferente de la que puede haber en otra región, ¿sí? De lo que se trata es que puedan convivir diferentes poblaciones, pero lo más natural posible, es decir, inmersos en ese ecosistema, ¿sí? Uno de los elementos para incrementar esta biodiversidad o la estabilidad del agroecosistema es la presencia de un biotopo. ¿Qué es el biotopo? Es un lugar de la huerta donde nosotros no intervenimos, es decir, está en la huerta, tiene las mismas condiciones de sol, de agua, pero nosotros no cultivamos ahí, dejamos simplemente que se manifieste la vida que puede haber en la huerta. Ahí van a crecer malezas, seguramente va a haber bichitos, algunos van a ser beneficiosos para la huerta y otros no, pero va a ser como una especie de termómetro de nuestra huerta. Es decir, que aquello que esté ahí seguramente lo vamos a tener en la huerta. Entonces, es un lugar donde nosotros no tenemos que cuidar, sembrar, arreglar. Lo único que le tenemos que dar es agua y mirarlo, observarlo simplemente sin hacer nada en ese rincón. ¿Alguna pregunta para hacerme? Yo entiendo por biotopo puede ser como una vidriera natural, como un pequeño laboratorio donde yo voy a ir viendo las distintas plagas. Ahí, cuando yo tenga en mi huerta posibles plagas a futuro o algo parecido. Es exacto lo que vos estás diciendo, Paz, es así, es un pequeño laboratorio. Muy bien, me encantó tu definición. ¿Algún otro comentario? ¿Cuánto tiene que medir el biotopo en relación a la huerta? Está simplemente en relación al espacio libre que nos queda. A veces entre una arista nos queda un triángulo que no podemos utilizar o a un costado, un cantero que por ahí no
no nos funcionó. No hay un número, una superficie que yo te pudiera decir. Es a veces lo que nos queda libre. Este elemento nos va también a marcar cómo es el aumento o la disminución de las poblaciones de esos bichitos que son beneficiosos para nuestra huerta. Una población de insectos tiene una presencia en la huerta que está acorde o está creciendo en forma armoniosa con lo que es la biodiversidad que tiene que haber en una huerta. Y en un momento determinado esa población crece desmesuradamente y se convierte en plaga. Entonces, antes de convertirse en plaga, está bien que haya insectos de una naturaleza y de otra, es decir, aquellos que son benéficos y aquellos que son perjudiciales, porque los perjudiciales seguramente, si tenemos muchos benéficos, van a mantenerlos a raya, es decir, van a ser su alimento. Entonces, no tenemos que tener miedo de que haya mucha clase diferente de bichos, para decirlo de algún modo. Para mantener una huerta saludable, necesitamos ciertas acciones que al principio nos cuestan un poquito y que después se convierten en mecánicas. Algunos de estos mantenimientos son tutorar las plantas, llevar adelante un control racional del agua y proteger nuestros cultivos del frío excesivo, del viento o del calor excesivo. Entonces, vamos a empezar por uno de estos cuidados, que es el tema del frío. Cuando nos referimos a proteger nuestra huerta del frío extremo, nos estamos refiriendo a alguna acción que nosotros podamos hacer para evitar que el frío perjudique, retrase o destruya nuestra huerta. Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, podemos construir túneles. Eso puede servir cuando tenemos plantas muy chiquitas para evitar la voladura del suelo o el impacto del viento o del frío mismo. Es decir, se usan para las dos cosas los túneles, para el viento y para el frío. Si es solamente para el viento, cuando nuestros cultivos sean más grandes, el túnel se retira y por ahí en su reemplazo lo que se puede hacer es poner del lado que da el viento plantas perennes, es decir, que no pierden la hoja, que nos protejan de los vendavales. Que bien para eso podemos usar aromáticas, ¿tá? Y si es del frío, además del viento, entonces pues podremos ir haciendo estos túneles más grandes de manera que crezcan en ellos la mayor cantidad de hortalizas posibles. Respecto del calor, suele ser más fácil. Lo que vamos a utilizar es a lo mejor palitos con una media sombra. Si irremediablemente nuestras plantas tienen que estar con muchas horas de insolación diaria. Por ejemplo, los tomates. Los tomates, cuando están por madurar, con este solazo de estos últimos años, en realidad se perjudica el crecimiento y más allá de los 33, 34 grados, se detiene la maduración del tomate. Entonces a veces quedan verdes los tomates y no se terminan de poner colorados. Ese es un buen momento para ponerle unos palitos y ponerle una media sombra de manera que no tenga el sol a pleno de las 12, 1, 2 de la tarde.
Otra cosa clara que nosotros podemos hacer es este uso racional del agua. Si nosotros vivimos en un lugar donde hay poquita agua, suele ser un buen recurso extender una manguera con agujeritos a lo largo de nuestros tablones. Entonces, con poca cantidad de agua, nosotros vamos a ir regando exactamente donde esté cada planta. Y siempre tener una cobertura a lo mejor más gruesa que en otras latitudes, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una huerta en un lugar muy frío y muy ventoso, lo mismo que en un lugar muy caluroso, vamos a tener que tener una cobertura, esa piel de la tierra que hablábamos, bastante gruesita para que amortigüe o el calor o el frío, ¿sí? Mientras que en un lugar templado, esa cobertura que ponemos, no necesitamos que sea tan gruesa, puede ser un poquito más floja. Entonces los invito a que nos vayamos a la huerta y veamos un poquito todas estas cosas que les estoy contando. ¿Vamos? Me llamo Roberto. Como ven, vivo acá en Parque Alvear 3 de la zona de Cosas de Paz. Y ahí desarrollo mi tarea y me estoy capacitando en la serie de huerta. Y lo hago casi todos los días con mucho entusiasmo. Acá les estoy presentando mi pequeño taller. Esta inquietud fue mirando los árboles y una vez vi que se quería conservar unas hojas, porque yo vengo plantando árboles hace un tiempo. Y como ven ustedes, voy en lugares que voy hoy, por ejemplo, recolecté estas semillas de pecán, de nueces, pecán. Entonces voy recolectando semillas y voy transmitiendo. Y a raíz de esto, bueno, me gustan los árboles y estoy aprendiendo esta técnica de pintar hojas. Y en una plaza que se llama de los cartoneros, les enseño algo de plástica para los chicos que aprendan a querer nuestra bandera y a conocer los árboles, el contacto con las plantas de los árboles. Hace algunas clases atrás vimos cómo se hace la siembra directa y hemos cubierto todos nuestros cultivos con hojas secas para que puedan germinar como si fuera una cobertura, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es protegerlas del viento y del frío que van a azotar nuestros cultivos y va a retrasar el crecimiento o impedir que crezcan nuestras plantas. Entonces, la idea es poner un nylon de un lado al otro, tenerlo con ladrillos y poner unas varas que nos sirvan para ajustar la altura en la cual queremos que esté sujetas. Nosotros, como son varas, podemos o enterrarlas más o menos, de manera que quede más alto el espacio que le queda al túnel. Cuanto más alto sea el túnel, mayor cantidad de aire va a haber adentro y más, va a estar más expuesto a las inclemencias. Así que si vamos a hacer un cultivo que necesita mucho cuidado, lo aconsejable es hacer un túnel bajo y después, a medida que nuestras plantas crezcan,
poder hacerlo un poco más alto, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo, Betty. ¿Cómo hacemos para regarlo después que esté en nylon? Hay que regar menos, porque si bien tenemos que en algún momento del día destaparlo, también es verdad que evapora, se condensa en el plástico y vuelven a caer gotitas de agua. Entonces el control del riego es mucho más racional, ¿sí? Betty, lo que no me quedó claro es que si en las 4 estaciones es recomendable el nylon. No, claro que no, Ramona. Hay estaciones del año en las cuales es crítico poner el plástico. Si nosotros nos estamos refiriendo al sur de nuestro país, seguramente el uso del túnel va a ser anterior que si estamos en la pampa húmeda y seguramente no va a hacer falta si estamos hablando de una huerta en Misiones. Esto tiene que ver con el clima de cada zona. ¿Y hay una hora en particular que tengas que arearlo? ¿En algún momento en particular? Y lo ideal es esta hora, cuando el sol está alto, es más fácil ventilarlo, ¿sí? Y cuando el sol empieza a bajar, es decir, la temperatura del suelo se empieza a enfriar, taparlo. Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente si no hay más preguntas. Se van a quedar Víctor, Marcelo, Sebas y Roberto. Van a empezar a construir el túnel según las indicaciones que les di hace un ratito y me voy a ir con los otros que les quiero mostrar en la otra huerta cómo se hacen los tutores. ¿Sí? ¿Vamos? Los materiales que vamos a utilizar son un nylon transparente de más o menos 2,50 metros de ancho por otro de largo, ladrillos y unas cañas de mimbre o bambú. Bueno, acá lo que vemos es el tutorado que se le hicieron a los tomates cuando eran chiquitos, ¿no? Ahora ya estamos por cosecharlos, de manera de poder hacer todo este andamiaje para que queden después asegurados y no se lastimen las raíces de los tomates cuando están creciendo. También podríamos haberlos atutorado de otra forma, como por ejemplo se hacen con las arvejas en invierno o las habas, que se ponen hacia lo largo y se van tirando hilos en forma paralela para que las habas o las arvejas se vayan enredando en los alambres. También acá podemos ver el riego que tenemos. Se unen las mangueras de cada uno de los tablones y se ponen botellas invertidas con agujeritos
de manera que se pueda regar en un radio de más o menos 2, 3, hasta 4 metros. ¿Tá? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerme? Yo, Betty. A ver, Carmen, sí. ¿Qué otros tipos de riego puede haber aparte de la que dijiste? Bueno, además de los aspersores, se puede hacer riego por goteo, que suele ser muy útil en algunos lugares de nuestro país donde hay escasez de agua o donde el sol pega muy fuerte. Consiste simplemente en tirar una manguera con agujeritos por el medio del tablón y está unida a una fuente de agua, entonces cuando se abre va regando todos los costaditos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Lo que no tengo bien claro es los horarios de riego en una huerta. Nunca es conveniente regar cuando el sol está muy alto, es decir, los horarios son o a la mañana temprano o a la tarde cuando ya el sol no está calentando. Esos son los horarios. Si uno usa el riego por aspersión al mediodía, también se va a lastimar el follaje. En esos casos es preferible el riego por goteo. ¿Tá? Bueno, la verdad que los quiero felicitar, el túnel está perfecto. Les cuento un poquito a los demás. Los muchachos lo que hicieron fue hacer un torniquete con el plástico, por eso el plástico es importante que sea por lo menos 1 metro, 1,5 metros más largo de lo que va a ser nuestro túnel, de manera que se pueda hacer un torniquete y enterrarlo, de manera que nos queden fijos los costados, libre un lado para poder levantarlo de aquel lado o de este lado. Gracias, Víctor. Entonces, ¿ves, Paula? Lo que se hace es, durante las horas de más calor, se levanta el plástico para que se aireen los cultivos y cuando empiece a hacerse la tarde, uno tenga la posibilidad de volver a taparlo. ¿Sí? Uno de los elementos para incrementar esta biodiversidad o la estabilidad del agroecosistema es la presencia de un biotopo. ¿Qué es el biotopo? Es un lugar de la huerta donde nosotros no intervenimos. Es decir, está en la huerta, tiene las mismas condiciones de sol, de agua, pero nosotros no cultivamos ahí. Dejamos simplemente que se manifieste la vida que puede haber en la huerta. Cuando nos referimos a proteger nuestra huerta del frío extremo, nos estamos refiriendo a alguna acción que nosotros podamos hacer para evitar que el frío perjudique, retrase o destruya nuestra huerta. Por ejemplo, podemos construir túneles. Eso puede servir cuando tenemos plantas muy chiquitas para evitar la voladura del suelo o el impacto del viento o del frío mismo. Es decir, se usan para las dos cosas los túneles, para el viento y para el frío. Respecto del calor, lo que vamos a utilizar es a lo mejor palitos con una media sombra, de manera que no tenga el sol a pleno de las 12, 1, 2 de la tarde. Y la otra cosa clara que nosotros podemos hacer es este uso racional del agua. Si nosotros vivimos en un lugar donde hay poquita agua, suele ser un buen recurso extender una manguera con agujeritos a lo largo de nuestros tablones. Entonces, con poca cantidad de agua, nosotros vamos a ir regando exactamente donde esté cada planta. Entonces, la idea es
poner un nylon de un lado al otro, tenerlo con ladrillos y poner unas varas que nos sirvan para ajustar la altura en la cual queremos que esté sujetas. Nosotros, como son varas, podemos o enterrarlas más o menos, de manera que quede más alto el espacio que le queda al túnel. Cuanto más alto sea el túnel, mayor cantidad de aire va a haber adentro y más, va a estar más expuesto a las inclemencias. Acá lo que vemos es el tutorado que se le hicieron a los tomates cuando eran chiquitos. Ahora ya estamos por cosecharlos, de manera de poder hacer todo este andamiaje para que queden después asegurados y no se lastimen las raíces de los tomates cuando están creciendo. También acá podemos ver el riego que tenemos. Se unen las mangueras de cada uno de los tablones y se ponen botellas invertidas con agujeritos, de manera que se pueda regar en un radio de más o menos 2, 3, hasta 4 metros. Bueno, nos vamos a despedir por hoy y finalmente mañana vamos a ver cómo es la cosecha. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase.